Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reino. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Aleluya, aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Sentaos un momento. La comunidad cristiana de Antioquía es la que encomiendan a Pablo y a Bernabé a que vayan por las ciudades de alrededor para predicar el Evangelio a los gentiles. Pero vayan donde vayan, siempre hay algún grupo de judíos que tienen, digamos, ese resquemor contra
la nueva doctrina, lo que ellos llamaban los seguidores de Jesús. Y entonces, en cualquier lugar donde iban, llegaron, dice la lectura de hoy, llegaron de Iconio, se ganaron a la gente y entonces apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Pero los discípulos le rodearon y volvió a la ciudad. ¿Y en qué insiste Pablo cuando predica a los gentiles? En la necesidad de perseverar en la fe. Ya han sido bautizados, ya han creído en Jesús, ya siguen a Jesús, pero a pesar de todo deben perseverar en la fe. ¿Por qué? Pues porque dice él mismo que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y él mismo es el ejemplo. Le acaban de apedrear y darle por muerto. Hay que pasar tribulaciones para llegar al reino de Dios. Y esas tribulaciones, esas persecuciones a los cristianos no son de ahora, son de siempre, ya desde la época del propio Jesús, de la primera iglesia naciente, ya empiezan las persecuciones, las incomprensiones, el ataque directo a los cristianos, y eso ha sido algo permanente a lo largo de los siglos en nuestras comunidades cristianas. No nos debe, por tanto, sorprender que también en nuestra época haya persecución a los cristianos. Hay datos que nos van ofreciendo las distintas organizaciones diciendo que los cristianos son la religión más perseguida en estos momentos en nuestro mundo. Por eso no nos debe extrañar. Pero a pesar de todo, como dice Pablo, hay que seguir perseverando en la fe. Incluso en nuestra propia sociedad, a veces nos dicen que eso de creer en Dios, de seguir a Jesucristo, que eso es algo pasado de moda. El caso es que luego después estos mismos que dicen eso, cuando llegan el momento del folclore y el momento de hacer, manifestaciones, Semana Santa, procesiones, el rocío, es decir, cuando hay todo eso, acuden. Y muchos de ellos, digamos que lo viven francamente, sinceramente, pero luego después te dicen, no, yo en esas cosas no creo. E incluso, como digo, persiguen a aquellos que sí creemos. Por lo tanto, en medio de este mundo descreído y en medio de este mundo donde lo que rige precisamente no es el amor a los hermanos, sino la violencia, el enfrentamiento, la incomprensión, en medio de este mundo, Pablo nos dice, perseverar en la fe. Y es lo que tenemos que hacer, seguir perseverando en la fe. Y luego el propio Pablo, una vez que ha creado esas comunidades cristianas, lo que hace es, como hace toda sociedad, organizarse. Y para organizarse, ¿qué es lo que hacen? Nombrar, designar presbíteros, que son los ancianos, los más maduros, los sacerdotes, y para nombrarlos, para designarlos, primero la oración. Oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Bueno, pues todo esto que Pablo y Bernabé realizan en esos pueblos de alrededor que nos cita la lectura de hoy, Derbe, Iconio, Antioquía, Listra, es decir, todos esos pueblos, cuando vuelven a Antioquía, que son los que les han enviado, cuando vuelven, pues ¿qué hacen? Como hacemos todos, a los hermanos, a los amigos, les cuentan lo que han hecho, cómo han sufrido, cómo han tenido éxito en otros momentos, les van contando todo lo que han hecho en Antioquía. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios se había hecho por medio de ellos
y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Nos van contando sus aventuras, nos van contando lo que han hecho y nos van contando lo contentos que vienen, porque muchos a los que han predicado el Evangelio se han convertido y por lo tanto se les ha abierto la puerta de la fe. Bueno, ¿y qué es lo que predican y qué es lo que nos dicen? Que crean en Jesucristo como el Salvador, como aquel que nos ha traído las bendiciones del Padre, la reconciliación con el Padre. Ese Jesucristo que en el Evangelio de hoy nos da la paz. Y Él mismo nos dice, no os la doy yo como la da el mundo. La paz que nos trae Jesucristo es la paz que es consecuencia de la cruz, que es consecuencia del derramamiento de su sangre, que es consecuencia de su entrega. En el Evangelio de hoy se está despidiendo, porque Él ya sabe que está cerca el momento de la pasión. Y entonces les transmite esa paz, que es la paz que viene de Dios, la paz que desde luego nos da una tranquilidad, una alegría, que esa no nos la puede dar el mundo. Y es el propio Jesús el que nos dice, cuando se está despidiendo de sus discípulos, si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que creáis. Nos invita a creer en Él, a tener fe en Él. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo, el diablo, el mal. Pero Él mismo reconoce, no es que Él tenga poder sobre mí, tiene poder sobre los pecadores, pero Jesús no tiene pecado, por lo tanto no tiene poder sobre Él. Pero es necesario que exista, es necesario que esté en el mundo para que el mundo crea que yo amo al Padre y como el Padre me ha ordenado, así actúo. Toda la actuación de Cristo es un acto de obediencia del Padre Dios, que le ha ordenado venir hasta nosotros, hacerse uno de nosotros, perdonarnos a todos nosotros y ofrecernos la salvación. Qué cosa tan hermosa el escuchar esta palabra de Dios para que verdaderamente nosotros podamos alegrarnos con esta palabra y con este ánimo que nos da el propio Jesús. Un ánimo y una alegría que, como hemos dicho al principio, vivió el santo del que hoy hacemos memoria, San Pascual Bailón. Si ayer hablábamos de San Isidro y decíamos que fue sencillo, humilde, generoso, con una caridad increíble, lo mismo podemos decir también de este santo del siglo XVI que fue San Pascual Bailón. Un hombre sin letras, un hombre sin formación, pero sin embargo sentía de tal modo en su vida la presencia del Señor que todo lo que hacía era precisamente como consecuencia de su fe. Y por eso entra en los hermanos franciscanos y realiza las labores, digamos, más sencillas. Fue portero, fue servidor del comedor del convento, estuvo trabajando en el campo, las cosas más sencillas, pero desde la sencillez y desde la humildad supo celebrar la Eucaristía y convertirse en el gran predicador de la Eucaristía. Por eso, ya en el siglo XIX, el Papa León XIII le nombró patrón de los congresos eucarísticos y de las asociaciones eucarísticas,
¿Por qué? Porque para él la Eucaristía era el centro de su vida, como nos invita también a todos nosotros a que la Eucaristía que estamos celebrando y la que celebramos cada día sea también para nosotros el centro de nuestra vida. Vamos a dar gracias al Señor y a pedirle, por lo tanto, que lo que celebramos seamos capaces de vivirlo con nuestros hermanos.